El 16 de julio de 2026, a las 4:12, hora local, 5 drones Hornet cruzaron la costa occidental de Crimea cerca de Cabo Tarkhangut, rumbo a la base aérea de Saki, donde un bombardero Su-24M del Regimiento de Aviación Naval llevaba semanas estacionado en el mismo tramo de la pista, pero en las próximas 2 horas, esas 5 máquinas iban a destruirlo a más de 185 kilómetros del punto ucraniano más cercano. Una distancia que ningún dron de este tipo había volado antes, pero que hoy era posible gracias a una versión modificada, con batería de mayor capacidad. Un Estrela 10, a 15 kilómetros de ahí, los detectó de inmediato, 5 contactos subiendo despacio sobre el agua, sin ningún intento de esconderse. Llevaba 4 misiles a bordo, uno menos de los que hacían falta, pero al operador no pareció importarle. 4 contra 5 sonaba a margen de sobra para blancos que ni siquiera intentaban esconderse. No se equivocaba en cuántos venían, se equivocaban para qué venían. Un Estrela 10 que los esperaba no era un vehículo cualquiera. Su familia de misiles derribó un Mirage F-1AZ sudafricano en Angola en 1988, 2 cazabombarderos A-10 estadounidenses durante la Guerra del Golfo en 1991 y otro A-10 más en Kosovo en 1999, 3 aviones de combate modernos de 3 países distintos en 3 guerras distintas, así que no es un sistema que sobrevivió 50 años en el arsenal ruso por decoración. Tenía, sin embargo, un problema que ningún historial de combate arregla. El ejemplar asignado a tapar el hueco de Tarkhangut databa de 1976, sacado de una reserva que nadie pensaba volver a tocar, con una jaula de metal antidrones soldada a mano sobre la torreta con más pinta de gallinero blindado que de arma de precisión. Tenía, además, un defecto de fábrica que ningún soldador arregla. Su propio radar, el Snapshot, no busca nada. Solo mide distancia a algo que el operador ya vio primero con sus propios ojos o con la mira térmica. Es, en la práctica, un sistema que puede decirte con precisión milimétrica que tan cerca estás de morir, pero jamás desde dónde viene la muerte. El ejército que heredó la Guerra Fría heredó también sus recortes de presupuesto. Y esa mira térmica nueva, por buena que fuera, tenía un límite. Solo marcaba en rojo cualquier cosa que se calentara más de 3 grados por encima del aire. Los 2 drones que subían haciendo ruido electromagnético, forzando sus motores al máximo, se cocinan a 6 grados sobre el ambiente, imposibles de ignorar. Los otros 3, volando al mínimo de potencia, apenas llegaban a 2.4 grados, por debajo del umbral, invisibles, no porque se escondieran bien, sino porque, técnicamente, no estaban lo bastante calientes para contar como amenaza. Así que todo dependía, esa noche, de un soldado con un visor térmico pegado a la cara, escaneando un cielo negro sin ayuda de ningún radar de verdad. A las 4:14 vio algo, 2 manchas calientes subiendo en espiral, haciendo tanto ruido electromagnético como les fuera posible, como los 2 amigos que se ofrecen a distraer al portero de la disco mientras el resto del grupo entra por la puerta de atrás sin pagar. Encontró el ángulo, disparó y 11 segundos después una de las 2 manchas cayó girando hacia el agua envuelta en fuego. El operador celebró como si hubiera derribado un caza de combate. Había derribado, en realidad, el dron más barato de los 5, uno sin ojiva, cuyo único trabajo era hacer ruido y morir de forma vistosa. 3 misiles, un blanco equivocado, quedan 4. A las 4:17, con un misil menos gastado en el señuelo equivocado y una bola de fuego todavía hundiéndose en el agua, el operador del Estrela 10 tenía 2 cosas claras. Seguían quedando 4 contactos y faltaban 69 minutos para que saliera el sol sobre Crimea Occidental. El Estrela 10, además de la mira térmica y el radar que no busca nada, lleva una tercera antena que casi nadie recuerda que existe, el Flatbox B, un receptor pasivo que no emite absolutamente nada, así que nadie puede detectarlo a él y se limita a escuchar. Cualquier cosa que transmita en la banda de radio que vigila, por débil que sea la señal, aparece en pantalla como un rumbo exacto, aunque vuele entre nubes o a ras del agua. Es, en esencia, un ciego con un oído perfecto. Puede señalar sin dudar de dónde viene cualquier sonido, pero jamás sabrá qué tan lejos está, ni le hace falta. En 50 años de servicio, es lo más parecido a un sexto sentido que la Unión Soviética logró construir con tubos de vacío y paciencia. Tenía, sin embargo, la misma limitación de siempre disfrazada de virtud.
Para el Flatbox B, un dron en completo silencio de radio es exactamente lo mismo que el aire vacío. No hay ninguna diferencia en su pantalla. Entre no hay nada y hay algo ahí que no dice ni una palabra. El segundo señuelo no lo sabía. No tiene manera de sentir miedo, ni de enterarse de que ya perdió a su compañero de vuelo, y siguió gritando en la misma frecuencia, con la lealtad ciega de un becario que sigue mandando el reporte semanal aunque ya despidieron a todo el departamento. El Flatbox B lo escuchó, calculó el rumbo en menos de 2 segundos y el operador ya no tuvo que buscar nada, solo apuntar donde la máquina le señaló y apretar el gatillo. Segundo misil. Segunda explosión, más aburrida que la primera, porque la segunda vez ya nadie se sorprende de ver caer al mismo tipo de dron por el mismo motivo. El operador reportó por radio, 2 derribos confirmados, cobertura efectiva del sector, una frase que en cualquier parte de guerra suena a victoria, y que esa noche significaba en realidad que 2 drones de relleno habían muerto por gritar demasiado fuerte mientras los 3 que de verdad importaban seguían volando justo debajo de su nariz. 11 segundos después de esa transmisión, la mira térmica tembló, un punto naranja justo en el borde del umbral. Subió de 2.4 a 3.1 grados durante menos de un parpadeo, lo suficiente para que el sistema empezara a dibujar un círculo de alerta alrededor de algo que, un instante antes, no existía para la máquina. El operador contuvo el aire y giró la torreta hacia el punto. Contó hasta 3. El círculo se apagó solo. Era una cresta de agua reflejando la luna con un ángulo distinto al habitual, no un dron. Volvió a respirar, anotó falso positivo, oleaje en el registro, y nunca llegaría a saber qué tan cerca había estado del número correcto. Quedaban 3 drones y 2 misiles y por primera vez en toda la noche el enemigo no tuvo nada que ver con lo que pasó después. A 18 kilómetros de la costa, el dron de reserva, el único de los 3 restantes que no llevaba ojiva, cargado solo como seguro por si alguno de los otros fallaba. Sintió caer el voltaje de una de sus celdas de batería de 3.7 a 3.2 voltios, el límite exacto que su propio fabricante marca como el punto de no retorno. El piloto automático hizo lo único que un buen piloto automático sabe hacer cuando una celda cruza ese número: cortar el motor y planear, en silencio, hacia el agua. Ni el Estrella 10, ni el Flatbox B, ni ningún radar ruso se enteraron jamás de que ese dron había existido. A veces el enemigo más eficiente de una misión es una celda de batería con 6 meses de uso de más. Quedaban, entonces, exactamente 2 drones, los 2 que sí importaban, los 2 que 185 kilómetros después iban a decidir si el Regimiento 43 amanecía con un bombardero menos. A las 4:41, a 34 kilómetros de Saki, los 2 drones que quedaban entraron en la burbuja de un R-330 ZH Citel, un camión ruso con 4 mástiles telescópicos, automático, capaz de detectar y saturar cualquier señal de GPS, celular o satélite en un radio de hasta 50 kilómetros contra blancos aéreos. Es real desde 2014, lleva una década en Crimea y no necesita que nadie lo encienda. El propio sistema decide cuándo hay algo que interferir. En el mundo de la guerra electrónica rusa es lo más parecido a un francotirador que dispara solo, sin esperar orden de nadie. Tenía, sin embargo, un blanco equivocado para atacar esa noche. El Citel hackea navegación satelital y comunicaciones, GPS, GLONASS, la señal que le dice a un misil o un teléfono dónde está parado. Pero los 2 drones ya no dependían de eso. Memorizaron su ruta antes de despegar y desde ahí navegaban por inercia, contando sus propios giros y su propia velocidad, como alguien que apaga el GPS del auto en un túnel que conduce todos los días y sigue manejando sin perderse. Cuando el Citel apagó el cielo satelital sobre esa franja de mar, no apagó nada que ellos estuvieran usando. Durante 40 segundos, la pantalla de navegación de cada dron mostró solo estática donde antes había coordenadas, el equivalente digital de quedarse ciego a mitad de un pasillo que ya conoces de memoria. No hubo pánico, porque los drones no sienten pánico, pero sí hubo 40 segundos en los que nadie, ni en Crimea ni en Ucrania, podía confirmar si seguían en curso o si el mar los había tragado en silencio. Cuando la costa de Saki apareció exactamente donde el cálculo por inercia decía que debía aparecer, el margen de error fue de 60 metros, menos del ancho de la pista que estaban a punto de sobrevolar. A las 4:44, a 8 minutos del objetivo y 42 del amanecer, la cámara del dron líder transmitió la primera imagen nítida del Su-24M. Era el mismo avión de las fotos satelitales, la bandera naval junto a la toma de aire, y el detalle que llevaba 3 días atormentando a el Centro de Operaciones Especiales.
Varios paneles del fuselaje superior seguían ausentes, con la cabina de cristal del piloto todavía tirada en el asfalto junto al tren de aterrizaje. Si esto era un señuelo, estaban a punto de convertir en noticia internacional la foto de alta definición de un cadáver de metal. La respuesta llegó del lugar menos glamoroso posible, una mancha de calor en el motor izquierdo, más caliente que el aire de la madrugada, coherente con un motor encendido hace menos de 6 horas. Un avión de exhibición no genera calor. Uno que se prepara para despegar, sí, y ninguna pintura de camuflaje puede disimular eso. El plan de respaldo, un segundo blanco, cargado en el sistema por si esto resultaba ser una trampa, se descartó con un solo clic. El objetivo era real y en ese preciso instante, en algún punto de la pista, un piloto ruso caminaba hacia él pensando que hoy era un día de trabajo cualquiera. A las 4:49, con el amanecer todavía 37 minutos y a menos de 800 metros del perímetro de Saki, la tripulación de un ZU-23-2 vio algo en la mira térmica que llevaba media hora esperando ver. El Shushka, un cañón doble de 23 milímetros diseñado en los años 60, tan viejo como el Strela 10 pero sin haber salido nunca de servicio, es, con sobrada razón, uno de los sistemas más respetados de toda la defensa aérea rusa. Con los dos cañones disparando juntos, escupe balas con la misma terquedad con la que un abuelo repite la misma historia de guerra por 10ª vez esa noche, sin cansarse, sin dudar, sin parar a pensar si alguien lo sigue escuchando. Desde 2024, además, muchos vienen con mira térmica de fábrica, detectan drones pequeños hasta 1000 metros de altura y desde 700 metros ya no hace falta acertarle al dron entero, basta con acertarle al aire por donde va a pasar. Tenía, sin embargo, un defecto que ningún historial de combate corrige. Sus proyectiles no llevan espoleta electrónica de proximidad. Es la diferencia entre una manguera de jardín y una regadera. La regadera moja un área entera aunque falles el ángulo. La manguera solo moja exactamente donde apuntas, ni un centímetro más. Cada uno de esos disparos, y puede ser varios por segundo, solo mata si toca al blanco directamente. No hay nube de fragmentos que perdone un error de puntería. Es un cañón hecho para intimidar un cielo entero, no para acertarle a 2 puntos específicos dentro de él. Los dos cañones rugieron casi al mismo tiempo, un trueno metálico que hizo vibrar la placa base bajo las botas de la tripulación, y el fogonazo doble iluminó por un instante las caras de los 3 soldados. Los 2 drones venían a 15 metros de altura, 5 metros por debajo del umbral de 20 que cualquier manual soviético de tiro antiaéreo marca como límite entre amenaza aérea y problema de infantería, y demasiado alto para que el ZU-23-2 lo tratara como un blanco terrestre. El primer tramo de trazadoras cruzó el cielo justo por donde el dron líder había estado 2 segundos antes. El segundo tramo pasó tan cerca por debajo que, por una fracción de segundo, pareció que sí lo había tocado. El dron se sacudió en el aire, una turbulencia propia, no una bala. Y quien mirara esta toma sin saber el final habría jurado que ahí terminaba la historia. Pero no fue así. El tercer tramo pasó 2 metros por encima, oliendo a pólvora quemada y metal caliente, y para cuando el artillero corrigió la puntería por 4ª vez, los 2 drones ya habían cruzado el arco de tiro. El operador reportaría después: fuego de saturación efectivo, blanco no confirmado, que en cualquier idioma militar significa sencillamente dispare mucho y no le di a nada. A las 4:52, con apenas 34 minutos de oscuridad todavía de margen, el primer dron llegó a la nariz del Su-24M. El radomo de un bombardero de los años 80 está diseñado para dejar pasar ondas de radar, no para detener metralla a corta distancia. Es literalmente la única parte del avión construida para ser transparente. Así que la ojiva no tuvo que perforar nada. Entró como quien entra por una puerta abierta. 1 segundo y medio después, el segundo dron llegó a los tanques de combustible del ala. Ahí no hizo falta ninguna ojiva especial. El queroseno de aviación hizo el resto del trabajo mejor de lo que cualquier ingeniero podría diseñar sobre un papel. El astillado sacudió el aire hasta el ZU-23-2, 800 metros más allá, y 1 segundo después llegó el calor. Una bocanada seca que olía a combustible quemado, seguida del humo negro que empezaba a subir recto en la calma de la madrugada. En menos de 4 segundos, un avión valorado en varios millones de dólares se convirtió en una fogata con forma de avión mientras el ZU-23-2 seguía disparando, ya tarde, ya inútil, a un cielo que hacía rato había dejado de tener nada que perseguir. 4 sistemas de defensa rusos, 4 capas, 0 impactos. En algún punto de Ucrania, 2 operadores del Centro de Operaciones Especiales vieron en su pantalla la destrucción de la aeronave. Llevaban 3 semanas dudando si ese Su-24M era real o chatarra.
Pero hoy ya no quedaba duda. Cambio y fuera.